Hola, ¿qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Bueno, yo estoy aquí detrás de cámaras para iniciar el Thunder Talk. En estos momentos vamos a comenzar con algunas de las preguntas y las presentaciones. Y ahora voy para el sitio para empezar con la entrevista. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Soy Antonio Pulchi, cofundador de Thunder. Y aquí nos acompaña Juan Condori para que le doy la bienvenida y le invito a que también se pueda presentar y compartirnos más de lo que viene haciendo y alguna introducción sobre el tema que vamos a tratar, currículum nacional desde el desempeño docente. Buenas noches, amigos y amigas que nos van a hoy día a escuchar. Gracias a Thunder, la invitación ha sido todo una odisea, porque habíamos tenido previamente con Antonio una entrevista, pero bueno, la coyuntura del Papa nos obligó un poco a reprogramar. Hoy día voy a tratar de hablar no solamente para profesores, también para padres de familia. La idea es que los padres de familia, las mamás, los papás y todo aquel que apuesta por su hijo a una educación de calidad puedan entender entonces de qué se trata el currículo que se está implementando hoy día y también el desempeño docente, porque todo padre de familia, ¿qué espera de un profesor? Vamos entonces a tratar de ser bastante precisos y concretos en esta entrevista. Ok, muchas gracias, Juan. Uno de los temas puntuales que vamos a tocar es de qué manera el Ministerio de Educación ha visto que se tienen que desarrollar los deberes dentro de las aulas. Y eso es uno de los temas que Juan Condori aquí nos va a detallar, tal vez haciendo ya una presentación de lo que va a tratar, lo que nos vas a compartir en un taller también, viendo que estás organizando con la finalidad de dar a conocer a los profesores cuáles son los lineamientos, las políticas o alguna normativa que exista nueva. Háblanos de eso, tal vez, Juan Condori, para dar inicio al tema que tenemos puntual. Bueno, para empezar, el taller que vamos a pronto organizar es un taller que está siendo dirigido a colegios. Yo le llamo taller in-house, o sea, en casa, porque es la mejor manera de realizar talleres que tienen que ver mucho con la realidad de una institución. Es más, están presentes los directores, los promotores. Tanto eso sería en lo que es la educación privada particular, pero en un colegio público están presentes entonces también los directores y el equipo directivo. Que en un momento también tengo algunas propuestas de provincia para poder llevar a cabo. La idea de un taller entonces in-house es poder realizar la implementación del currículo nacional y de una u otra forma los docentes y el equipo directivo puedan darse cuenta en concreto de qué se trata esta planificación. Y además pueden estar comprometidos todos con cuestiones bastante puntuales, qué es lo que se debe tener en cuenta a la hora de planificar el currículo, porque el documento es muy alto, es muy demandante, es un documento que a veces si no lo hacemos, no se hace esta planificación muy concreta, entonces solamente queda en el papel. Bueno, el papel a veces aguanta mucho y eso no es la idea, ¿no? Perfecto. Dentro del currículo nacional se habla sobre la profesionalización docente. Cuéntanos un poco, ¿cuáles son los ejes principales que mueven eso para las personas que tal vez lo escuchan, sí, pero cuando hay marchas, pero no se enteran un poco de qué se trata y cómo un docente se puede llegar a seguir profesionalizándose a pesar de ya haber tenido una formación en una especialidad determinada? El tema de la profesionalización docente es una de las características que demanda el currículum. Cuando uno empieza a leer el documento del currículo nacional, que las personas, los padres de familia, los profesores pueden acceder a internet, a la página del ministerio, ahí está el currículo, y en la parte de la presentación hay una cápite que dice que exige al docente un desarrollo de su desempeño. El desempeño es la profesionalización en sí. Entonces, el tema de la profesionalización tiene un marco legal que se encuentra en el marco del buen desempeño docente, valga la redundancia.
En este marco del buen desempeño docente se encuentran 4 dimensiones y una serie de competencias y desempeños concretos que van a ser operacionalizados en instrumentos para que se puedan observar. Por consiguiente, la profesionalización hoy día tiene ya un marco operativo, el currículo tiene el marco del buen desempeño docente, y de esa forma entonces esto se va a traducir en lo que se llaman las rúbricas de desempeño docente. Esas 6 rúbricas de desempeño docente, que es una rúbrica, es un instrumento de observación para observar el desempeño de los docentes en el aula. Esas rúbricas salen del marco del buen desempeño docente y nos permite entonces poder ver la calidad y el desarrollo de la profesión, ¿no?, en el aula en sí. Perfecto. Tal vez en términos empresariales, para connotar el contexto que tal vez las personas a veces entienden, cómo medir la calidad de un docente es en base a los resultados de sus alumnos. Pero está la famosa evaluación PISA del Banco Interamericano de Desarrollo, del BID, creo que es quien lo promueve, si no, corrígeme. Nos da un indicador negativo de que esto no está yendo bien, y por ende las demandas salariales, las demandas de capacitación y profesionalización de los docentes, evaluarlos, que era una de las cosas que tal vez no se llegó a entender del todo en la última convocatoria que hubo sobre las demandas que le exigían al Ministerio de Educación, que se tache y se elimine esa evaluación. Pero de alguna manera, ¿crees tú que eso es la forma correcta? El tema de observación a mí me parece bien, porque es una de las formas también como ver la metodología. Muchos de los docentes no tienen metodología de enseñanza, o a veces también es un tema de lo que acabas de mencionar, ¿no? Esos 6 ejes que no llegan a dirigir un poco el panorama o el horizonte de hacia dónde tienen que apuntar. Coméntanos un poco eso, ¿no? ¿Qué tan enfocado tiene que estar la concepción para que las personas puedan entender de cómo medir la calidad de un docente? Para empezar, hace más de 20 años, cuando empezó PISA a evaluar el alcance de los aprendizajes en un sistema educativo, ellos apostaron por las pruebas estandarizadas. Hay un documento de un autor que se llama Popan, y él nos habla de que las pruebas estandarizadas no son factores de calidad. Está en la red también, pero es un crítico a las pruebas estandarizadas, del cual yo también estoy de acuerdo. Posteriormente, Popan, o las ideas de Popan van a ir tomando forma de que la estandarización y las pruebas, si bien es cierto, miden temperaturas de aprendizaje, pero no es lo suficiente para ello. Hay otros factores más que tienen que ver, por ejemplo, con el desempeño docente y observarle en aula, in situ, observar al docente, ayudarle a través de procesos de coaching, mentoring, porque todos los docentes talentosos, ¿sí? En una u otra forma. Y hay procesos en los cuales van alcanzando también estos docentes su desarrollo personal. Sin embargo, las pruebas que se habían aplicado acá con las evaluaciones censales tuvieron al principio un gran aplauso, pero después se comprobó de que estas pruebas posiblemente no era el mejor camino. Tanto así que el año pasado, fue una gran decisión suspender indefinidamente el tema de las evaluaciones censales. Las evaluaciones censales que se tomaban a los de segundo grado y segundo año de secundaria, ¿no? Si bien es cierto, daban una idea de cómo poder tomar, o qué es lo que habría que tomar en cuenta en un ítem, un reactivo, una pregunta. Sin embargo, los resultados no habrían sido óptimos para ello. Y lo otro es que había un programa, el famoso PELA, programa de evaluación de logros de aprendizaje. Lamentablemente ese programa, el PELA, y esto lo conocen los docentes, pero también será bueno que también lo conozcan la comunidad, era un programa en el cual había unos monitores y que iban a hacer el refuerzo al docente para instruirle en la elaboración, en el desarrollo de una prueba. Entonces eso no es una reforma. O sea, es como que yo te preparo para una prueba para que salga bien. Okay. Por consiguiente, entonces,
el camino de una prueba estandarizada a partir de PISA, yo creo que ha sido mal interpretado la manera como debiera hacerse. Y entonces, de hecho, que no va por ese camino, ¿no? Todo el tema para poder mejorar la calidad educativa. Perfecto, perfecto. Una de las cosas que habíamos visto como bloque introductorio, el tema del currículum, que ya mencionó, cuál es la concepción, cuáles son los ejes, el tema de profesionalización docente. Ahora hemos hablado un poco sobre las pruebas PISA y cómo no deberían estar estandarizadas, ¿no? Porque hay distintos ritmos de aprendizaje. Entiéndase esto no solo para el alumno, sino también para el docente según el área, la materia que tenga, ¿no? Porque se habla, ¿cómo le puedes explicar de física, química o biología sin laboratorios? Que es lo que ocurre en la mayoría de instituciones educativas públicas y privadas inclusive, ¿eh? O sea, tampoco no es un tema de que solo le compete a los profesores que están en el área pública, sino también en el área privada. Para seguir con este segundo bloque sobre la entrevista que tenemos del Currículo Nacional, agradecemos a la Universidad Científica del Sur. Verán que el ambiente que tenemos aquí es un aula de la universidad que nos ha facilitado como punto céntrico. Verán que el formato de Tandem nos acomodamos muy bien a donde al entrevistado le puede ser más cómodo también. Sabemos que esta iniciativa o el fin educativo que tenga cada persona que esté en un Tandem Talk para nosotros es significativo, por eso parte del eslogan que tenemos en un Tandem Talk que es concebimos que cualquier persona puede hablar de educación si está haciendo algo por mejorarla, y si no están haciendo algo, tomen acción para poder invitarlos aquí y que nos puedan compartir sus experiencias. Ahora, continuando con la entrevista, coméntanos un poco sobre la concepción curricular y el tema del trabajo bajo competencias, que eso era una de las cosas puntuales que también se habla mucho de que el nuevo currículum nacional, no solo de Perú, sino en México también están en plena reforma. Te comento esto un poco porque no se entiende del todo para qué va un alumno a llevar tales temas en tales cursos, pero en realidad eso es de qué manera generalizada se puede entender el tema de las competencias. Bueno, cuando yo explico la competencia, yo tomo en cuenta a un psicólogo llamado David Perkins. Perkins habla mucho de lo que es el síndrome del conocimiento frágil. Entonces él explica, ¿no?, que hay 4 síndromes de conocimiento frágil, ¿no? No voy a explicar todo, pero voy a hablarles de uno que es aquel conocimiento que se enseña hoy y se olvida mañana. Yo estoy seguro que los que nos están escuchando no se acuerdan de lo que les enseñaron álgebra, matemática. Ojo, estoy hablando en términos generales. Es más, no se acuerdan cosas de historia, porque han sido unas cuestiones racionales, memorizadas. Yo también he sido parte, Antonio Isidoro también ha sido parte de esa educación tradicional, objetiva, conductista, ¿no? De tener resultados en la prueba objetiva y sacaba 20, pero seguro el próximo año nos olvidábamos de ese conocimiento, ¿no? Un punto entonces, decía David Perkins, era de que no basta enseñar qué es patinar, sino hay que aprender cómo patinar, cómo hacerlo. Entonces Perkins tiene un libro que tiene que ver con la inteligencia y él ahí describe, ¿no?, un reto de un profesor de física, de ciencia. Entonces el profesor de física de ciencia acaba de desarrollar aspectos teóricos que tienen que ver con movimiento rectilíneo, gravedad, física. Y entonces les da un reto por equipos de trabajo, aprendizaje colaborativo. Entonces desde un piso de la escuela, ellos tienen que demostrar entonces cómo hacer caer un globo lleno con agua y no se reviente. Ese gran reto. Entonces comienzan a hacer, pues, ustedes saben que en la ciencia hay ensayo, error, ensayo, error, ensayo, error, pero se va entonces en el camino validándose un conocimiento en el caso científico. Entonces, esa es la competencia. La competencia es combinar muchos recursos, capacidades, conocimientos, aptitudes. En el tema de Perkins, ¿qué necesita? La perseverancia. ¿Ok? O sea, el inventor de la bombilla, Thomas Alva Edison, pues, demoró muchísimo en ensayos y errores, pero tuvo algo que debemos aprender: perseverancia, actitud, paciencia. Entonces,
se va desarrollando toda una serie, combinando una serie de cosas, aspectos, habilidades, conocimientos para tener un resultado y resolver un problema. Eso es una competencia. En el enfoque tradicional no había eso, estaba todo desintegrado, estaba todo sin relacionar. Y nosotros sabemos, ya la neurología ha descubierto que el cerebro aprende cuando se integran todos esos circuitos neuronales, neuromotores, para poder generar lo que se llama aprendizaje. Por consiguiente, entonces, la competencia es, para definirlo, lo defino, es una capacidad que moviliza muchos recursos, conocimientos, habilidades, actitudes para resolver situaciones que tienen que ver con la vida cotidiana. Eso es lo que ahora se necesita, ser competentes. Y para un poquito terminar esta parte, esta pregunta, las universidades más prestigiosas están pidiendo perfiles, o sea, están midiendo y pidiendo perfiles de estudiantes que sepan trabajar colaborativamente, tengan habilidades blandas, emocionales, porque van a enfrentar situaciones de mucha presión, y también puedan ser capaces de emprender utilizando un conocimiento que está en ese momento así, ¿no? En boga, tendencia. Esa va a ser la competencia. Perfecto. Nos ha ilustrado muy bien con el ejemplo del globo, porque los alumnos ahí, hay un líder de equipo que muchas veces es innato ya cuando forman equipos de manera SAT, quien toma la iniciativa de poder liderar y ordenar las tareas que hay que hacer. Bajo este contexto y un poco dando de ejemplo cómo creemos que a través de la plataforma que hemos desarrollado, termina siendo apenas el 5% de lo que un curso puede explotar, porque una plataforma virtual o una aula virtual, sin el contenido, sin los recursos que mencionaba Juan, el alumno no va a desarrollar competencias. Un poco para que te acentúes en la realidad de cómo hemos podido probar esto en el mercado con colegios. Estuvimos haciendo el reporte de uno de ellos sobre el último año en cuanto al uso de nuestra plataforma, y nos concentramos puntualmente en el tema de comunicación profesor-alumno, recursos pedagógicos profesor-alumno y tareas profesor-alumno. De las 3 tipos de aplicaciones que tenían en el aula virtual para que interactúen, la que más utilizaron en todo el año pasado este colegio, no voy a mencionar cuál, fueron materiales. Lo que acaba de mencionar, recursos. En internet hay muchos recursos, pero qué mejor el recurso que te está dando tu profesor, que ya no solo es el libro, ya no solo es el cuaderno, sino son links que ya están en internet donde habitualmente el alumno encuentra. Oye, entonces sí, pero ¿eso va a reemplazar al docente en un mediano o largo plazo? No lo va a reemplazar. El docente tiene la metodología, el docente sabe a qué ritmo debe dosificar el contenido que existe. Cuando un alumno busca contenido en internet, se aburre porque ya todo lo encuentra de golpe y así de rápido. Entonces, no es un aprendizaje correcto porque tiene que pasar por ciertos niveles, ¿cierto? Como un videojuego, tal vez para acentuarnos en un tema de cómo aprendemos de manera innata y natural, ¿no? No aprendemos tal vez con manuales ni con guías, sino experimentando, que es lo que ya desarrolla la competencia. Ahora, para que se entienda un poco mejor esto y hacia dónde queremos llevarlo, lo que nos dimos cuenta en la plataforma virtual es de que al compartir recursos a los alumnos, también hay un tema de las tareas. Habitualmente los alumnos hacen sus tareas copia y pega, o sea, tampoco no hacen mucho análisis y no se van a poder desarrollar competencias necesarias, pero es la realidad local. Y de ese punto, quiero que tal vez me puedan brindar una crítica. ¿Qué tanto está el tema de digitalizar los contenidos curriculares que ya existen? ¿No? Porque entendamos que no es lo mismo darle una aula virtual a un niño que no tiene tanto acceso a internet como si a un adolescente. Y el acceso a internet en los colegios también es limitado, ¿no? Tienes el laboratorio de cómputo con llave, porque por ahí están los amigos de lo ajeno. Entonces el alumno tampoco no dispone 100% dentro de la escuela el acceso a internet, pero sí en su casa, donde tal vez ya no tiene tantos recursos pedagógicos de manera virtual, sino todavía es el libro, todavía es el cuaderno. ¿Cómo está eso dentro del currículo nacional? ¿Ya se concibe qué porcentaje se debe tener de manera digitalizada o si todavía no existe porque no se ha visto cuál es el impacto en nuestro país? Porque puerta a puerta, colegio a colegio, donde llevamos la iniciativa de utilizar aulas virtuales porque no las tienen,
no pasa por un tema de costo, también pasa por un tema de cambio y que esto no se adapta a nuestra currícula. Entonces, ese es un poco lo que hemos podido validar en el mercado. ¿Qué tal o qué tanto es el porcentaje de digitalización y de adaptarnos un poco al tema de tecnologías divergentes, por así decirlo, ¿no? Porque ya es un tema de un ámbito social actual? A ver, para empezar en el currículo, porque es el tema que es lo que estamos en el eje, el currículo hay una competencia transversal que tiene que ver con la alfabetización digital. Okay. Bueno, la experiencia que ha hecho el Ministerio de Educación con respecto al entorno, por ejemplo, el Plan Huascarán, fue un experimento muy interesante que se hizo en el gobierno de Alan García, el Plan Huascarán, y fue una manera también de ir consolidando plataformas, ¿no? Sin embargo, son plataformas que de una u otra forma tienen costos, generan costos, y bueno, se eligen, para decir muestras piloto, ¿no? Cómo es, y al final, y lamentablemente queda pues en esto, que bueno, funcionó muy bonito, y esto y lo otro, pero sin embargo no hay una optimización. Yo pienso que el tema de un aula virtual es una herramienta muy importante, pero sin embargo no es el fin del aprendizaje, ¿no? Yo me acuerdo cuando estaba yo en el colegio, y un colegio particular, entonces la promotoría adquiere los famosos pizarras Smart, que es touch, ¿no? Una pizarra todo Smart, bien bonito, y entonces la promotoría pidió, pues, ¿no? Quiero que elaboren un plan, implementen y que los profesores inserten todo esto en sus sesiones. Entonces al final la programación iba a estar en torno a esas tecnologías. Que la idea no era tan mala, pero sin embargo la planificación no puede estar vinculada a algo más allá, más arriba de la misma planificación. Porque ya hemos tenido una experiencia de que la planificación está vinculada al libro y uno programa con el libro y al final se esclaviza con el libro. Entonces lo que quería prácticamente era depender de la tecnología. Entonces hay muchas formas. Yo creo que el tema del porcentaje, o sea, no tengo un porcentaje, pero o sea, si hablamos en la escuela pública, o sea, habrá que hablar más de los colegios emblemáticos, ¿no? Que tienen pues laboratorios y entornos, pero en el mundo, en la escuela rural, por ejemplo, no lo hay. Y si lo tienen, bueno, en verdad está ahí el laboratorio de cómputo. Pero yo creo que el entorno o esto de las aulas virtuales son herramientas, pero no es el fin. Y más bien, esta herramienta puede ser utilizada para generar luego proyectos o tareas, ¿no? Por ejemplo, una aula virtual puede ser el inicio del famoso flipeo o el flipped classroom, que está muy de moda, ¿no? Y que bueno, he visto algunos alcances o alguien que está ahí, profesores que están experimentando esto. Si un colegio particular o uno público tiene un entorno virtual, entonces el profesor comienza a trabajar un proyecto de ciencia, todo lo que tiene que ver con la teoría, los videos y los tutoriales para hacer el proyecto está allí. Por consiguiente, entonces, el aula se vuelve un taller, un laboratorio. Eso, por ejemplo, es un gran alcance de mucha pertinencia para el uso de una aula virtual, ¿no? Y es más, yo en un momento hablamos contigo, ¿no? Para poder un poco ver cómo ir asumiendo una guía metodológica e ir optimizando la aula virtual, ¿no? Sí, muchas gracias por lo que mencionas. Lo que dice Juan es muy cierto. Y nosotros hemos identificado, digo nosotros porque detrás de Thunder hay un equipo, no solamente de personas de tecnología. Yo vengo de la rama de las ciencias administrativas, ciencias empresariales. Estamos trabajando actualmente con un grupo académico, un grupo pedagógico, JJ San Marcos, con Brian Colán, que estamos viendo algunas cosas interesantes en base a los resultados que ya hemos ido teniendo, porque ¿de qué me valía desarrollar un sistema virtual o de desarrollo pedagógico de manera digital
si en realidad tengo que adaptarme a lo que actualmente un colegio necesita, lo que un docente en el currículo le exige, ¿no? Porque el docente tampoco no va a hacer más de lo que el currículo le da, a menos de que sean instituciones educativas que le exijan que utilice una pizarra Smart, todo bonito, que todas sus clases sean diapositivas. Hay un tiempo que también se tiene que dedicar para hacer esos recursos, digitalizar esos recursos. A lo que quiero llegar es que uno de los programas que tú bien mencionaste era el programa Huascarán, ¿no? El de llevar computadoras en los colegios públicos. Pero hubieron tres problemas con eso. Se llevaron computadoras, pero no hubo los recursos necesarios para el debido mantenimiento. Número dos, los programas que funcionan en estas computadoras a veces no son open source, y son licenciados, ¿no? Algunos cursos que tal vez siempre te va a crear dependencia ya cuando salgas del colegio, ¿no? Software libre, por ende es una alternativa. Linux, uno de los sistemas operativos de software libre que se utiliza en otros países dentro del currículum. Eso también es importante verlo porque tal vez que no se utiliza software libre o no se enseña todavía en las escuelas. Y punto número 3 es el contenido. Y por el lado del contenido, yo creo que una de las alternativas que el Estado podría ver como no solución, pero probarlo al menos, son aplicaciones de realidad virtual, de realidad aumentada para zonas rurales, donde no necesitas acceso a internet, sino el dispositivo y todos los recursos digitalizados ahí. Claro que esas son tecnologías que todavía son muy costosas, pero para el Estado no debería ser tan costoso porque saben que eso lo puede masificar, ¿no? El desarrollo de una aplicación de realidad virtual donde el niño aprende cuáles son los recursos naturales de la costa, los que están en la sierra y en la selva. Entonces te das cuenta que son mecanismos tecnológicos que actualmente ya los comercios lo están utilizando para fines más de captar nuevos clientes y publicidad, pero muy bien se pueden utilizar estos recursos en cuanto dentro del Estado para estas instituciones de zonas rurales, ¿no? Esos son los tres pilares al menos que encuentro que se deberían mejorar. Tener los recursos para el mantenimiento de los equipos, o utilizar equipos de bajo costo que no necesiten tanto mantenimiento. Por ahí vi algún proyecto en el Ministerio de Educación de laptops que tenían, bueno, se ensamblaban aquí en Perú, se importaban algunas de las partes, pero el ensamblaje era aquí, y utilizaban paneles solares como medio de recurso, ¿no? Para utilizar energía renovable, porque en estas zonas también hay que ponerlos en su realidad, no tienen energía eléctrica de manera fluida. Y también el punto número 3 es el contenido. Ahora, para un poco cerrar este bloque, ¿qué tanto crees tú que es el porcentaje de manera virtual que podría complementar el contenido físico en libros y el contenido que el profesor ya imparte dentro del aula? Para que lo entiendas en este contexto. Una clase de un profesor de una hora, ponle que sean 30 minutos puntuales de la teoría y 30 minutos de práctica. Tal vez para que me des un ejemplo de cuánto es una hora pedagógica que habitualmente un docente debe enseñar en su materia. Sé que hay distintas materias, pero tal vez enfócate para darnos un promedio. Ver, punto número 2, eso también se podría complementar con el flip learning, ¿no? De darle el contenido teórico para casa y aquí venimos a hacer los ejercicios y a practicar. ¿Qué porcentajes es eso en la realidad que según el currículo se puede ajustar para tener por lo menos una idea sobre esto? A ver, para empezar, una clase, una hora pedagógica, para decirlo así, tiene 45 minutos. Okay. Ya esa es la hora pedagógica. Entonces, si son 2 horas, bueno, estamos hablando de 90. Yo creo primero que la implementación de entornos virtuales para ir un poquito, como tú decías, aumentando la realidad virtual y es más, teniendo unas tablets, ¿no? A bajo costo, y ahí están insertados todos los contenidos de manera virtual, hay software, hay alcances, hay ejercicios que sí el Estado podría hacer. Es más, yo estaba trabajando el año pasado en un proyecto rural y ya habíamos alcanzado una propuesta para que este fondo social minero que recibe el canon pueda invertir en laptops o en tablets y allí meter una serie pues, de software gratuito, ¿no? Entonces esto ir complementando y también un poquito saliendo del entorno del libro, porque muchos de los libros no están adaptados a la realidad rural, que es mi experiencia, ¿no? Los libros te ponen
experiencias urbanas. Sí. Pero entonces la realidad virtual, entonces, de una u otra forma te abre distintas maneras de poder repensar un ejercicio y poder desarrollar habilidades. Ahora, el porcentaje, tú dices el porcentaje, ¿cuánto en una hora? ¿Cuánto debiera hacerse? Yo creo que depende De la materia. primero del área. Bueno, porque no existen materias, del área. El área, ¿no? O sea, si hay un proyecto, entonces se necesita constantemente consultar contenidos virtuales, y si hay unas tablets que han sido dados por el gobierno o por hay un colegio privado que está apostando por las tablets, y quiero decir una cápite, este año en el colegio donde está mi hijo van a implementar las tablets, pero no sé qué van a hacer ahí, pero las van a implementar. Sí, entonces esto ya no es nada ajeno. En un momento va a llegar en su momento al colegio público, va a llegar. Comercialmente vende, decir que Sí. el hijo va a usar tablet en su colegio. Claro, pero pedagógicamente, ¿ya? Entonces, si es un área de ciencias, pues va a estar consultando con bastante el proceso. Pero si es un área, por ejemplo, que tiene que ver, con arte, o sea, el arte es, bueno, tendrás un modelo, pero vas a estar utilizando, pues, quizás más aspectos motores mínimos, motores finos para construir algo, manipular algo. Esto depende del área. Pero, por ejemplo, el uso de un entorno virtual y un aparato llamado tablet o laptop ya va a ser parte de nuestra vida. Va a ser parte de nuestra vida. O sea, Es parte de nuestra vida. es parte. Y esto se va a generalizar, ya es parte. Y yo quiero terminar esto, ¿no? En un momento vamos a ver en la escuela pública, en un área, por ejemplo, de educación física, que en una educación física el profesor sale al patio y la pelota, no, va a haber un momento que los chicos van a llegar tablet y el profesor le va a decir, ahora ustedes van a hacer, van a proponer una rutina de ejercicio. Yo quiero verlo, lo sustenten y luego lo van a aplicar. Y va a haber un software especializado, imagino, justo para hacer rutinas, para hacer cambios, y ellos van a proponer. Y van a decir, ahora vamos a experimentar eso. O sea, eso va a ser lo que se va a vivir. O sea, eso tú lo tienes allá en países como Singapur, Europa, Canadá. O sea, cuestiones muy clarísimas. Entonces yo creo que sí. Perfecto. Tal vez menciones países donde estamos años luz en cuanto al desarrollo social, pero eso no debe ser una barrera o no nos debe crear paradigmas, ¿no? O sea, el hecho de que esto ya se está haciendo en otros países no significa que aquí no se va a hacer. Hay un lapso de tiempo que se debería ser el Ministerio de Educación quien empiece a regular estas instituciones educativas que ya tienen tablets y laptops dentro de los laboratorios. Y eso no es que uno esté en contra o a favor, lo que pasa es que aún no está probado pedagógicamente que eso sea mejor. Entonces, el tema de que este año todos van a utilizar laptops y tablets es como un poco el concepto de no entender cómo la tecnología se debe acoplar al modelo educativo local. Que eso ya se esté usando en otros países no significa que se debe usar aquí. Hay un lapso de desarrollo social que todavía no hemos alcanzado como país como para que eso se pueda utilizar. Punto número 2, quería decir esto porque siento, ya por las 3 o 4 preguntas que ya te he ido haciendo y tú también las has ido contestando, siento que el modelo educativo del currículo nacional ve como reto que la educación se acople a las nuevas tecnologías. Sin embargo, yo soy seguidor de algunas personas que están en temas de tecnología, y ellos dicen lo contrario, ¿no? El reto de la tecnología para mejorar la educación. Al revés. Es al revés. Pero decían en el colegio donde estuve, exacto. Nos querían meter dentro de. Y sí. dicen, no, esto es una herramienta para. Es que hay un tiempo que eso se tiene que adaptar. O sea, si un colegio hoy se cambia a laptops, pues ese año va a ser un laboratorio el colegio. No se va a saber si los alumnos van a mejorar o van a empeorar o van a estar igual. O sea, se va a medir, sí, pero que va a ser un laboratorio ese año, de hecho que va a ser un laboratorio en temas de tiempo. Las laptops y tablets, cuando están nuevas se prenden bien, cuando están malogradas, no. ¿Qué va a pasar con ese alumno que su tablet se le malogre en plena clase? Entonces son cositas que tal vez no se toman en cuenta, pero para no escaparnos mucho de lo
lo que mencioné en este momento, el reto no está en que cómo la educación de nuestro país se adapta a las tecnologías, no, es al contrario, porque de esa manera tú vas a poder medir resultados. Y te comento un poco en base a la experiencia que ya tenemos con Tander. Con Tander entendimos eso desde un inicio. Como plataforma virtual hay la parte administrativa y pedagógica. Por un tema de costos, la mayoría de colegios que visitamos nos piden que sea un híbrido, una combinación de ambas. Pero en la realidad los colegios que utilizan las plataformas virtuales para tema administrativo y pedagógico, entenderás que más es un tema administrativo. Y de control. Si quieres, es más, alguno de estos colegios me pidió que les ponga un checkbox donde tienen que ver si el niño pagó o no la pensión para restringir el acceso a la plataforma. O sea, y no es un tema pedagógico, sino es para el tema del bolsillo. Pero bueno, quise decir, ese es el detalle de nuestra realidad. Mientras se siga mercantilizando la educación y no se innove, no se busque mejorar los procesos pedagógicos con tecnología, yo creo que todavía estamos en 10 años que esto vaya a cambiar. Y todas las iniciativas como las hace Innova School, que tal vez es uno de los que lidera esta revolución, y el Ministerio de Educación, yo creo que a bien les ha dado el tema de, no tanto una venia, pero con ciertas limitantes, porque ellos también tienen que demostrar resultados. En alguna oportunidad cuando vi que sí, que se cambie el modelo educativo a uno más tecnológico, también te va a tomar unos 15 años dar resultados tangibles, porque entenderás que el niño entra a los 3 años y termina dentro de 15 años promedio. Entonces, yo creo que por ahí va la cosa. Como el reto de la tecnología actualmente es acoplarse a los modelos educativos. ¿Por qué? Porque también, para no desentonar con lo que venimos conversando, háblanos sobre este aspecto, ¿no? El currículo nacional desde el desempeño docente, que es un poco el tema puntual que nos ha traído. Se ha hecho un preámbulo con temas relacionados a los ejes del currículo. Llevé a la parte virtual porque es un poco lo que nos compete con Tander, compartir experiencias, conocer qué se hace en lo curricular y qué podemos hacer o qué ya estamos haciendo. Y en este punto tal vez compártanos un poco de qué manera el desempeño docente se debe acoplar o se debe alinear al currículo nacional. O sea, eso es lo puntual que en este momento tal vez si hay profesores que están ahí conectados, que estén viendo la transmisión en vivo, háganos preguntas, cosa que de esa manera también nos ayudan a nosotros a seguir dirigiendo el bloque de consultas en base al desempeño docente. El desempeño docente es un predictor muy importante en la mejora de un sistema educativo. Eso ya está comprobado en la investigación educativa, ¿no? De años. Cuando nos referimos al desempeño docente es una actuación idónea que también combina recursos tanto pedagógicos, didácticos, curriculares, y también tiene que ver con rasgos de personalidad, emociones, habilidades blandas, habilidades interpersonales, habilidades hasta intrapersonales de reflexión y también habilidades de investigación. Hay un aspecto que me llama la atención mucho en lo que es lo que se ha venido implementando, el Ministerio ha venido implementando en el marco del buen desempeño docente, ¿no? Que a mí me parece que la teoría ha planteado, la teoría con respecto al liderazgo pedagógico, que es donde está enmarcado el desempeño docente, el liderazgo pedagógico, que se basa mucho en los liderazgos transformativos y distribuidos, ¿no? Es toda una teoría muy grande. Pero el desempeño docente me parece que todavía falta aterrizar. Y qué bueno que en las rúbricas, o sea, las rúbricas solamente contemplan unos 6 desempeños de unos 30 y tantos. Y qué bueno que empiecen por allí, ¿no? En las rúbricas de desempeño docente, por ejemplo, el primer desempeño tiene que ver con qué tanto motiva el docente a los estudiantes en un proceso de aprendizaje y enseñanza. El segundo tiene que ver con cómo maneja el tiempo, gestiona el tiempo. El tercero tiene que ver qué estrategias usa el docente para desarrollar habilidades complejas, como la creatividad, el pensamiento crítico, el razonamiento. El cuarto tiene que ver la evaluación formativa, retroalimentadora, una evaluación amigable, una evaluación que no sancione, sino una evaluación que ayude.
El quinto y el sexto tienen que ver ya con cuestiones de comportamiento y con clima. Entonces, esas 6 competencias me parecen para mí, o sea, precisas, ¿no? Lo que se tiene que ver en un aula. Claro que el año pasado la huelga definió que eso no se ve en una hora. Yo estoy muy de acuerdo de que esas 6 competencias de desempeños no se ven en una hora. Las rúbricas como instrumento no han sido en la teoría, ¿no? En la teoría de la rúbrica no es un instrumento sancionador, sino es un instrumento de retroalimentación, es un instrumento auténtico, evaluación auténtica. Entonces, me sorprendía mucho que el Ministerio de Educación prepare a unos aplicadores y ellos puedan ver el desempeño de un docente en una hora, y eso es inconcebible, ¿no? Ya esto se corrigió muchísimo a opiniones de expertos. Decían pues, que las rúbricas tienen que darse un tiempo, un bimestre. Un aplicador tiene que ver un bimestre y al final da un veredicto, ¿no? una valoración. ¿Okay? Entonces, cuando hablamos nosotros del desempeño dentro del currículo, un poquito ya para entrar ahí, Sí. el desempeño entonces se enmarca en qué medida el docente ejecuta, pero antes de ejecutar, en qué medida el docente con otros docentes construyen un currículum, construyen lo que ya ha sido diseñado en altas esferas, lo construyen y lo adaptan, y de allí lo aplican, lo ejecutan en la experiencia, y cuando termine este proceso, evalúan la experiencia, cómo fue. Eso es en teoría, y en verdad debería ser así. Debe haber toda una cuestión crítica reflexiva, que es lo que ahora el enfoque y la concepción curricular demanda, que haya una participación crítica reflexiva. Hay toda una concepción de proceso. Es un currículum que se está construyendo constantemente. Hay mucha crítica, ¿no? ¿Pero por qué? El docente dice, ¿pero por qué es así? ¿Por qué es asá? ¿Por qué cambia? ¿Y por qué tenemos que construirlo? Ya está todo listo, hay mucho papeleo. Y no es el currículum, es un papeleo. El currículum es un conjunto de experiencias, planes de estudio, donde se va a ver un desempeño docente y un aprendizaje. Eso es lo que se define, ¿sí? Punto claro. Perfecto. Para redondear lo que estaba mencionando Juan, se entiende que las 6 competencias que te exige el currículo nacional para el cumplimiento de un docente, 6 desempeños. 6 desempeños no puede estar sesgado a la evaluación de una hora, ¿no? Sino debería estar a un bimestre, como mínimo, máximo. ¿Crees que sería...? Trachtenberg y Idel-Bessler se pusieron de acuerdo, coincidieron en la idea de que hay que dar un tiempo para retroalimentar. ¿Y un tiempo es cuántas horas de clase? Bueno, un tiempo se refiere a un bimestre, pero ellos sugirieron, pero parece que el Ministerio ha seguido con la hora. Y bueno, al final, sí, este año van a ser una hora, espero que lo replanteen eso, porque este año van a evaluar los desempeños de las profesoras de educación, de primaria, este año, porque el año pasado fue inicial. Entonces yo creo que debe replantearse. Yo creo que Beckler va a hacer algo con el tema, creo, me parece, espero que no sea como se debe plantear una hora, porque es imposible. Aunque las noticias han dicho de que todos han salido aprobados, ¿no? Con una hora y todo ok, ¿no? Pero yo creo que eso es más gesto político que gesto técnico, ¿no? Sí, yo creo que ahí tienes mucha razón. Lo que pasa es que el Ministerio de Educación, como cualquier institución del Estado, también necesita cambios. Entiendo que esta iniciativa de la reforma educativa y el tema del currículo nacional, ¿cuánto tiempo lleva ya de estar en esta etapa o en estas fases de evaluaciones, ¿no? Porque yo entiendo que desde el 2010. Desde el 2010. No, o sea, las evaluaciones de desempeño docente vienen desde el 2000, si no me equivoco, 2007. 2007. Claro, lo que no era así. ¿Y el currículo nacional actual ha sido...? El currículo nacional ha sido concebido, o sea, en distintas partes, ¿no? O sea, en el 2010 empezó a concebirse y la primera concepción fue un marco curricular. Okay. Y los famosos aprendizajes fundamentales. Pero eso se cayó y luego ya entra, por ejemplo, el ministro Saavedra,
y empiece entonces ya a implementar este currículo para poder, lo que tenemos hoy día, el currículo nacional del 2016. Perfecto. Se promulgó. Se tomó 6 años promedio para... Claro, para llegar acá. Para llegar a este nuevo... Es todo un proceso de construcción, así es. Perfecto. Y en ese proceso de construcción, ¿qué tanto es el aporte del docente a tal vez una persona del área pedagógica, política? ¿Quiénes intervienen en la construcción del currículum nacional? Tal vez para quienes estamos detrás de lo pedagógico entendamos un poco por qué se enseña lo que se enseña en las escuelas. Cuando el ministerio contrata un auditor, ellos contratan consultores, pero también ellos organizan mesas técnicas, porque la idea es que el currículo sea un espacio de participación de distintos actores, por decirlo así, actores que tienen que ver con la educación, ¿no? Entonces tienes, por ejemplo, al Consejo Nacional de Educación, tienes a los expertos, tienes también consultores, han venido consultores de Chile, ¿no? Muchísimos de ellos. Luego tienes, por ejemplo, mesas técnicas formadas por directores y docentes, mesas técnicas hechas en provincia, ¿no? En la capital. Entonces, y también tienes, si no me equivoco, también tienes, por ejemplo, el aporte de profesores en formación, ¿no? De institutos pedagógicos. Entonces, esas consultas a distintos actores es lo que va de una u otra forma invalidando, ¿no? Validando la construcción. Ahora, muchos docentes, dicen que nunca lo han llamado para una consulta. Claro, en verdad sí, han habido consultas, yo he visto incluso plataformas de convocatoria, ¿no? Para que tú escribas, des tu opinión o vayas y participes en una mesa técnica donde pues hay un conjunto de expertos. ¿Cuántos docentes hay en promedio? A nivel nacional. Casi 60.000 docentes. Casi 60.000 docentes. Sí, pero habrán tomado muestra. Por eso, no sé, lo que pasa es que tal vez para hablar un enfoque más técnico y tecnológico, pues se pudieron haber desarrollado encuestas virtuales y aplicando un poco el tema de inteligencia artificial y demás cosas, APIs que te ayuden a para encontrar palabras clave de lo que busca un docente. Eso también se puede hacer, tecnológicamente es más viable para escalar a por lo menos tener una muestra promedio de los 60.000 profesores. Es que todos quieren ser parte de llenar formularios en internet. Así que eso también es un problema. A veces hay formularios extensos de encuestas, entonces no todos los profesores tienen la iniciativa de hacerlo. Yo creo que habría que mejorar ese mecanismo de cómo captar la opinión y cómo captar la voz del docente. ¿Crees que eso también ayudaría o cuáles serían un poco los desafíos que tendría el currículo nacional actual? ¿Cuáles son de dónde cojea, se podría tal vez en términos criollos, el currículo nacional, muy aparte de las evaluaciones, que es lo que ya hemos hablado? Bueno, primero habría que hablar de los puntos interesantes del currículo, ¿no? Y luego lo que está cojeando. O sea, así puntualmente, los puntos interesantes del currículo es que han definido mucho más claro, para ponerlo así, el concepto de competencia, que lo acabamos de decir, pero lo hicimos como ejemplo. Sí. Han definido, o sea, la competencia no es una suma de conocimiento, de procedimientos y de valores y de actitudes, no es una suma de eso, es una combinación, combinas, esa combinación es lo que te hace ser competente. Dos, han definido un perfil un perfil ideal de una persona, un ciudadano, ¿no? un peruano que va a responder al siglo que está viviendo en el país. O sea, ya eso no estaba en el diseño curricular nacional. Luego, otro aporte, por ejemplo, es el progreso del aprendizaje que alcanza un estándar. El currículo fue diseñado para responder a los estándares de aprendizaje que fueron elaborados en SINASA. Entonces se lograron los estándares y de ahí comenzó ya a construirse el currículo obedeciendo esos estándares de aprendizaje, que es toda una corriente que tiene que ver con reformas en sistemas educativos de Occidente. Luego, otro aporte más es la evaluación formativa,
muy interesante porque es una evaluación retroalimentadora. Una evaluación que tiene tareas y tiene puntos importantes y que hay que hacerlo constantemente. Y otro punto también, ya para ver los puntos buenos del currículo, vendría a ser el tema de los enfoques transversales que son valores, toda una construcción de valores. Ahora, ¿cuáles son los puntos flacos? El primer punto flaco es que el currículo todavía sigue siendo un currículo prescriptivo muy grande, pero hay una parte que cuando se ejecuta, que es la parte de lo que llamamos el currículo implementado, ahí hay una brecha donde no lo entienden el resto de docentes, porque hay cuestiones muy grandes, muy gruesas. Por ejemplo, ahorita está hablando de desempeños, pero los desempeños todavía hay que contextualizarlos, hay que diversificarlos. Entonces, de una u otra forma, eso toma tiempo. Entonces, hay profesores que faltan habilidades de diversificación. Cuando hablas de que va es un término, prescribir. Allá. ¿A qué te refieres? Cuando hablamos de un currículum prescriptivo, es el currículo que se ha hecho con los expertos. Y cuando se habla de un currículo implementado, es lo que está haciendo el colegio y sus profesores. Entonces, en esos hay una parte, una brecha. Hay un abismo donde todavía sigue arrastrando. No converge, para que no converge, claro. ¿Y por qué les digo eso? Porque cuando ya empiezo a ver, el año pasado estaba viendo a profesores tanto de escuelas rurales, es una copia y pega de cosas y al final se vuelven contenidistas y tradicionales. Entonces, y el papel aguanta mucho. Eso es lo que justo te iba a decir. Entonces, Sí. cuando viene algo de los expertos para que se valide, hay un tiempo, hay un proceso. Entiendo que si esto se va desde 2016, han pasado 2 años, por eso comenzaron con inicial, con primaria, 2 años secundaria, pero hay formas de que se hagan simultáneo las 3 evaluaciones como para ahorrarnos tiempo de ver cómo funciona, o qué es lo idóneo tal vez para tener resultados más rápidos, ¿no? Porque esperar un año para evaluar a cada área, o es que sí se ha establecido por los recursos que dispone el Ministerio de Educación, o quién establece cómo evaluar en este periodo de tiempo a los docentes, porque entenderás que pasa un año y hay unas nuevas huelgas y hay nuevas reformas que solicitan, o a veces son las mismas que anteriormente no fueron atendidas, o hay reajustes. ¿Qué tiempo se debe tomar tal vez, o sería lo ideal en términos de medir la calidad de que este currículo se está ejecutando de manera correcta? Para empezar, bueno, ya hemos descrito un término flaco, ¿no? El currículum. Su implementación en sí está siendo un proceso muy largo, 3 años. ¿Crees que un dolor de cabeza por las constantes inconsistencias en la parte pedagógica? Hay inconsistencias. Por ejemplo, ahorita mismo los docentes están programando desde 3 modelos curriculares. Tienen al DCN 2009, tienen al DCN modificado y tienen el currículo nacional. O sea, nunca en mi vida he visto que estén planificando en colegio 3 modelos curriculares, 3 documentos. Esto se debió entrar sí o sí ya. Este año había todo un debate. Guillermo Molinari, que es el viceministro de Gestión Pedagógica, él quería que ya entrara de una vez tanto para secundaria como para primaria, pero ya se habían dado las orientaciones técnico-pedagógicas del 17 para el 18, que todavía secundaria implementada para el 2019. Entonces yo creo que a mí me parece que la mejor manera de generar una validación curricular es ahí en el campo, pero también ir preparando a directores para este cambio, un equipo directivo. O sea, no es un tema muy difícil de implementar, es un tema de que el profesorado asuma un cambio, salir de la zona de confort y afrontar lo que se viene. Pero también es también una manera de que el ministerio tiene que recibir retroalimentaciones constantes. Por ejemplo, una retroalimentación para mí, por ejemplo, es el tema de los enfoques transversales. El enfoque transversal es un tema muy amplísimo, pero al final dice que se va a trabajar como microactitudes. La pregunta es, ¿cómo se va a evaluar esas microactitudes? ¿Cómo se va a hacer? ¿De manera cualitativa o cuantitativa? Particularmente el Ministerio ha dicho que las actitudes ya no se evalúan cuantitativamente, sino de manera cualitativa en el acto, en los hechos. ¿Cómo hacerlo? Porque al final tiene bastantes valores
ustedes ven los enfoques transversales, tienen full valores y eso no se va a hacer. Entonces uno dice, bueno, hay que diversificarlo. ¿Cómo hacer la diversificación? Entonces esas diversificaciones, volvemos a ese concepto de la diversificación, que es una manera de ser más pertinente, ¿no? Y ahora se está hablando más de eso, ¿no? Hacerlo más pertinente, y ahí entonces hay un peligro de que el documento tú pongas muchas cosas para no cumplirlas. Entonces yo creo que me parece que debe haber cuestiones más reflexivas, y hace poco vi un libro que se llama El currículo mínimamente, el currículo mínimo. El currículo mínimo, que es desde el punto de vista de la reflexión crítica reflexiva. Y esos currículos, esas maneras de hacer currículos mucho, como decían los finlandeses o Inglaterra, menos es más, la tienen que hacer, como en Singapur. Cuestiones, habilidades precisas, y esas habilidades precisas lo profundizan para poder desarrollar sus futuros profesionales. Así es. Perfecto, perfecto. Entonces, creo que todo terminó o se va resumiendo en replicar un poco modelos que ya se vienen implementando, de no buscar algo tan grande que tal vez no se pueda medir en tan corto tiempo, porque al menos 3 años, que es lo que veo que todavía se está midiendo en cuanto a resultados, y 3 años que también hay demandas de los docentes, no solamente por el tema curricular, sino por su sistema de evaluación, que son cosas distintas, entiendo, porque una es la parte pedagógica y otra es la parte de calidad, cómo mido la calidad. Bueno, un poco para seguir con este último bloque de la entrevista, estamos con Juan Condori. Él es docente, ¿no? Me mencionó que, bueno, viene de la parte pedagógica también, ver modelos curriculares y demás. Estamos en la Universidad Científica del Sur, que nos ha acogido aquí en esta aula para darle un poco el tono curricular al tema. Ya seguro que cuando estemos con otro tema estaremos en otro ambiente. Pero, dale, para continuar con esto, yo creo que alguna de las reflexiones que vamos teniendo es los desempeños que tiene el docente, que son 6. Ya Juan nos mencionó, que tal vez nos pueda refrescar. En las rúbricas, así es. Por favor, ¿nos puede refrescar un poco? Claro que sí. El primer desempeño es que el docente sea capaz de retar, de motivar a los chicos, a los niños, en un proceso de aprendizaje y enseñanza. El segundo tiene que ver con la capacidad de gestionar el tiempo, que no haya interrupciones, que no haya aderezos, para decirlo así, que no haya, por ejemplo, esas rupturas del proceso de aprendizaje. El tercero tiene que ver con estrategias que permitan el desarrollo de capacidades complejas, ¿no? Como el razonamiento, el pensamiento crítico, la creatividad. El cuarto tiene que ver con la evaluación formativa, retroalimentadora, ¿no? No hacer una retroalimentación simple, como está bien, está mal, sino retroalimentaciones descriptivas o retroalimentaciones más de reflexión, que, bueno, yo le llamo lo que es la metacognición, ¿no? De autorreflexión. La quinta tiene que ver con el manejo de un clima de aula favorable, tiene que ver con habilidades interpersonales e intrapersonales del docente, que es un predictor del vínculo en el aula, de calidad. Y el último tiene que ver con la regulación de los comportamientos, ¿no? Entonces, esos son los 6 desempeños de una rúbrica. Esos 6 desempeños son los que entiendo se exigen del currículo nacional y se pretende evaluar en 1 hora. Pero claro, que 1 hora yo contemplo que no debería ser así, ¿no? No es suficiente, ¿no? Porque al fin y al cabo el docente puede tener una clase modelo para la evaluación y una clase distinta para la implementación, porque lo que mencionaban algunos docentes cuando hubo este tema era de que hay alumnos que también se genera desorden, o hay eventos secundarios que escapan del control docente y no por eso va a quedar la evaluación, o en cuanto a la forma como lo implementa, en realidad son distintas en cada provincia, en cada región. ¿Okay? Bueno, otro de los temas que hemos hablado de esta parte del desempeño docente, propuse como pregunta el tema del reto de la educación y la tecnología, que era la respuesta que nos daba Juan desde la perspectiva y la experiencia que él tiene, y por nuestro lado es la inversa, ¿no? Como nosotros vemos dentro de TANDE del reto de la tecnología para mejorar la educación, que es en base a indicadores puntuales como un proceso de hacer tareas. Ahora, en esta parte final, para cerrar el círculo de desempeño docente, ¿crees tú en un nivel
de docentes en Latinoamérica, de currículos nacionales, cómo se implementa tal vez en nuestra región, para no mirar del otro lado del continente. ¿Qué modelos son los que se están viendo actualmente que han tenido sus cambios? En nuestro caso han sido casi 6 años para la reforma educativa. En otros países, tal vez puntualmente, ¿no? Como Colombia, Ecuador, Chile, México, por ahí Brasil, que entiendo esa otra realidad, pero coméntanos un poco para tener un enfoque regional y poder compararnos, ¿no? ¿Cuánto les ha tomado, cuánto les toma? Tal vez con un país puntual que conozcas. A ver, para empezar, hay que ser bien claros. El modelo que tenemos de currículo, la concepción y todo el documento llamado Currículo Nacional, es una mirada a Chile. O sea, Chile trabaja estándares, tienen las concepciones de proceso y de reflexión crítica. Ellos están construyendo mucho ahora un currículo que están haciendo toda una